la topografía con drones. Este colega es actualmente estudiante igual que nosotros, pero como emprendedor ha tenido ahorita su trayectoria con lo que viene siendo los drones. Les presento a un colega acá, Edgar. Gracias, pues bienvenidos a todos. Primero que nada quiero agradecer a Víctor porque hace posible de que hoy esté aquí platicando con ustedes. Bueno, no sé por qué estén aquí todos, tal vez algunos estarán porque tal vez dan décimas extra en alguna materia o algo. Algunos otros quizás estén porque tal vez estén pensando en emprender algún negocio similar, quieran conocer. Algunos tal vez nada más tengan curiosidad por cómo, está mejor así, por cómo funciona pues todo este mundillo de la topografía, ¿no? Pero bueno, sea cual sea la razón por la cual estén aquí, pues bienvenidos a todos y si gustan empezamos ahora la presentación. Espero que todos puedan pues sacar algo positivo de aquí. Entonces vamos a empezar primero pues con el temario, más o menos cuál va a ser el contenido de esta plática. Vamos a empezar hablando primero de las ventajas y pues el uso de los drones, ¿no? Hay distintos tipos de drones, distintos tipos de cámaras, cada uno pues se desempeñará mejor en una u otra industria, ¿no? Entonces vamos también a compararlo un poco con lo que es ahora la topografía tradicional y cómo es que llega esta nueva tecnología con los drones a revolucionar un poco la industria. También, bueno, les digo, después estarían los tipos de drones, luego los productos derivados, ahora específicamente de una técnica denominada como fotogrametría. Ya platicaremos de esto más adelante, pero es lo que pueden hacer drones, como en este caso drones multirotor que tienen una cámara RGB, como la que conocen pues cualquiera en su teléfono o cualquier cosa, va a ser una cámara RGB. Luego vamos a ver las herramientas necesarias, cuáles son los softwares necesarios para poder procesar esta información, software especializado, y bueno, otras herramientas que nos pueden ayudar para todas las etapas dentro de este procesamiento. Luego vamos a hablar de qué son los GCPs, en inglés por su nombre, son Ground Control Points o puntos de control y van a ser una herramienta fundamental para poder tener una precisión o la precisión suficiente para realizar este tipo de trabajos. Después veremos cómo se aminora con tipo tecnologías RTK o PPK que pueden ayudar a suplir un poco esta necesidad, pero en cualquier caso van a ser una parte fundamental y que es inherente a la tecnología esta de los drones. Luego vamos a hablar del módulo GNSS, son equipos lo que todo el mundo le llama como GPS, de hecho esta partecita que tiene como el chipote arriba del dron va a ser un módulo GNSS y va a ayudar a mejorar la precisión para estos trabajos de fotogrametría. Y luego en el séptimo, digamos, ya hablaremos de los pasos más específicos para poder realizar este trabajo, ¿no? Ya paso a paso, pues qué es lo que se tiene que hacer para realizarlos. Entonces empezamos por si hay alguno tal vez muy perdido, pues qué es primero la topografía, ¿no? La topografía pues es el estudio básicamente del terreno, de sus características físicas, geometría, forma, tamaño y posición en la tierra, ¿no? Lo hemos necesitado desde tiempos inmemorables, desde que el ser humano se volvió sedentario y necesitaba un lugar físico, pues siempre estaba peleando tal vez con el vecino que se quiere pasar de listo y le quiere robar algo de terreno, ¿no? Entonces hemos tenido la necesidad de crear estos límites físicos, de crear estos límites y poder pues llevar registro y pues digamos ya bien documentado cómo está pasando, ¿no? Hemos pasado por varios instrumentos, el ser humano pues saben, ha sido muy ingenioso. En la antigüedad se ocupaban técnicas como el astrolabio, ¿no? Simplemente con las estrellas se podían fijar, digamos, por dónde pasaba y hacer topografía. No me pregunten cómo, es increíble. Pero bueno, ya digamos, adelantemos muchas invenciones después y llegaremos a lo que es probablemente el instrumento de topografía ahora más reconocido, que serían las estaciones totales o equipos GNSS, como estoy diciendo son los equipos GPS, digamos un nombre más técnico, más especial. Pero bueno, todos estos nos van a servir para hacer topografía de igual manera. No sé si alguno sepa o cuántos ya sabrán cómo funciona una estación total y lo voy a hablar porque pues se basa en un principio muy esencial que se va a seguir repitiendo este mismo principio en varias etapas de la topografía, en varias tecnologías. Y es simplemente la simple fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta simple fórmula nos va a permitir un increíble número de invenciones que llegarán después. Entonces, ¿qué es lo que hace una estación total? Una estación total, digo, saltándonos toda la parte más técnica, los componentes y todo, lo que está mandando es un pulso
de un pulso, un haz de luz, y está calculando el tiempo que tarda en llegar al prisma o algún objeto en el que rebota y el tiempo en el que rebota. Lo sabe porque conocemos la velocidad de la luz, en este caso va a ser un pulso en la gama electromagnética infrarrojo generalmente, en la gama del espectro electromagnético. Y sabemos también el tiempo que tarda en ir y regresar, porque tienen relojes extremadamente precisos. No como los que tiene, por ejemplo, un satélite o algo así, que ya hablaremos después, que utilizan este mismo tipo de principio, pero estos son relojes atómicos, es todavía más otro nivel. Pero bueno, las estaciones se basan en esto y gracias a esto podemos tener precisiones muy, muy buenas, ¿no? Ya se los voy diciendo desde ahorita. Si lo que queremos es un levantamiento y lo único que nos importa es la precisión, llegar al límite de milímetros, un dron no nos lo va a dar, no nos lo va a dar, un dron no alcanza la precisión de milímetros, ¿no? El dron, si lo hacemos bien, va a empezar a alcanzar por las precisiones centimétricas, generalmente de 1 centímetro para arriba. Normalmente lo vamos a medir de forma relativa con lo que es el GSD, ya hablaremos un poco más adelante de esto, pero bueno, ya les voy diciendo de que por el lado de la precisión, si lo comparamos con otras cosas, no es tan positivo. Ahora, ¿en dónde sí llega a representar una gran ventaja? Pónganle ustedes que tienen un terreno de 100 hectáreas, quieren hacer eso con una estación total, tienen que sacar curvas de nivel en cada metro cuadrado. 100 hectáreas serían, me parece, 1 millón de metros cuadrados, ¿no? Pónganse a sacar 1 millón de puntos en cada metro para poder ver cómo están las curvas de nivel de un terreno. No van a acabar, no van a acabar. En cambio, con un dron, lo mandan un día, regresas, lo procesas al siguiente día y en 2 días está listo el trabajo, ¿no? Con una precisión, van a ver, muy buena. En este caso, lo que estamos hablando es centímetros, si es que llegamos a hacer todo bien, ¿no? ¿Qué otro tipo de ventajas tiene? Bueno, obviamente por lo mismo, por deficiencia, intenta contratar a un topógrafo que se tarde media vida intentando poner 1 millón de puntos en un trabajo, pues te va a salir algo caro, ¿no? En cambio, contratas a alguien por un día, el dron pues, te va a dar esa ventaja de tener una muy buena eficiencia y de tener pues, un muy buen costo, sobre todo en terrenos de mayores extensiones. Luego, a ver, vamos a ver si esto se arregla. Apoyo técnico. No sé si... Pues puede ser, no sé si crean que está mejor. ¿Se acabó la batería? Según yo, ¿no? ¿Sabrá? Ya, tontería, gracias. Ok, otra de las ventajas que vamos a tener con un dron es, por ejemplo, para el manejo de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, una zona en la que se ha utilizado bastante es la zona, el estudio de las inspecciones, ¿no? Se quiere inspeccionar la azotea, el techo de algún edificio y pues es difícil, por ejemplo, mandar a un ingeniero o alguna persona a que lo revise, ¿no? Que haga un análisis de si tiene grietas o cómo se encuentra el techo, ¿no? En cambio, con un dron, pues lo mandas y ya se imaginarán, saldrá en 3 segundos, ¿no? Entonces, por este lado de las zonas de riesgo también es una de las grandes ventajas que nos ofrece este tipo de tecnología y este tipo de equipos, ¿no? No solamente en azoteas, en Mérida tal vez no es tan común esto porque, bueno, Mérida sabrán, pues tiene una topografía bastante plana, ¿no? Pero te puedes ir a terrenos o en otros estados donde llega a haber pues, más montaña, más grietas, te vas a encontrar acantilados y zonas por donde un topógrafo pues simplemente no podría pasar o podría comprometer su integridad física. Entonces en esto nos puede ayudar también bastante el uso de los drones, ¿no? Ya verán también más adelante como una de las grandes ventajas que esto nos va a ofrecer una alta densidad de información. Ya ven, o sea, nos salen millones y millones de puntos, por ejemplo, sacándolo de la fotogrametría, en una nube de puntos vamos a poder navegar un terreno como si estuviéramos ahí tridimensionalmente en video y se ve increíble y bueno, por supuesto, llegar a conseguir esta cantidad de información e igual de bonita y visual, pues no se va a poder a través de otro tipo de tecnologías. Luego, pues como estaba mencionando, en general ya no solamente los drones de topografía, sino pues los drones se han inculcado en un montón de otras industrias, ¿no? Se ocupa, por ejemplo, en la minería, se ocupa bastante para poder calcular volúmenes con precisión y pues seguir midiendo avances de proyecto. Se puede llevar pues seguimiento de una obra de construcción para darle a los inversionistas y se hace un vuelo de dron, por ejemplo, cada mes, cada una cierta periodicidad de tiempo.
y entonces se le puede ir mostrando a los inversionistas cómo va avanzando el proyecto, se pueden detectar algunos fallos o errores antes y evitar pues, errores costosos y largos, ¿no? Entonces, también se pueden utilizar en la agricultura, generalmente serán distintos tipos de drones, ya veremos, serán cámaras multiespectrales y todo, también son increíbles. Y bueno, tienen una cantidad de industrias inmensa también, donde existe este uso de drones, ¿no? Y donde puede ser una herramienta pues, muy útil. En rescates, por ejemplo, a veces, por ejemplo, los drones con tecnologías LIDAR o tecnologías similares. Ay. A ver, le tendré que estar moviendo un poquito, pero con tecnologías similares nos va dando digamos, un mapeo del lugar en tiempo real y entonces, por ejemplo, le puede permitir a un equipo de rescate saber si es seguro acceder o no es seguro acceder y pues cómo tendría que seguir su operación para llevar a cabo pues, algún tipo de operación de rescate o algo. También se lleva, por ejemplo, en accidentes o algo, a veces se necesita llevar un dron para, digamos, de alguna forma llevar registro de cómo pasó todo y poder documentarlo en unos segundos, ¿no? Cuestión de segundos. Ahora, el hecho de por dónde o en qué industria se va a utilizar más el dron, si en una u otra, va a influir mucho, como lo que estaba comentando en su cámara. La cámara o el sensor que tenga equipado va a ser uno de los puntos más importantes y es la parte más importante del dron, se podría decir. Entonces aquí tenemos la cámara hiperespectral, multiespectral, termográfica, LIDAR y RGB, más o menos lo que estaba comentando. Tanto la cámara hiperespectral, todas estas, bueno, realmente todas estas, lo único que hacen es, mira, vamos a pasar un poco más para allá, es captar una banda del espectro electromagnético. Okay, de la radiación del espectro electromagnético. Nosotros lo que conocemos como luz es simplemente una partecita. Primero, para entender esto, todos los objetos que encontramos pues aquí en la Tierra, todos los objetos van a emitir de alguna forma u otra algún tipo de radiación. Ahora, ¿qué tipo de radiación? Va a depender según el tipo de onda que están mandando y la longitud de onda que existe en tal objeto, ¿no? Por ejemplo, para la luz infrarroja, se encuentra en todos los objetos que tengan una temperatura mayor a 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin es la menor temperatura teóricamente posible, equivalente me parece a menos 273 grados centígrados o algo así, o sea, es lo mínimo posible. Y bueno, cualquier objeto que tenga una temperatura mayor a eso, o sea, básicamente todo lo que hemos visto en nuestras vidas, va a emitir algún tipo de radiación infrarroja. Y esto se va a poder capturar con una cámara térmica. La cámara térmica, la parte que captura del espectro electromagnético, será la parte de todo el infrarrojo. Algunas cámaras térmicas nada más capturan una parte, algunas más, pero bueno, una buena cámara térmica o termográfica va a poder capturar toda esta parte del espectro electromagnético. Ahora, ¿cuáles son la diferencia con cámaras, por ejemplo, también multiespectrales? Cámaras multiespectrales o hiperespectrales son similares, nada más que una es como la hiperespectral es como una cámara multiespectral con esteroides, ¿no? Es así, pero mucho más potente. Entonces, la cámara multiespectral va a poder ver muchas más bandas del segmento de esta escala de electromagnetismo, ¿no? No necesariamente tienen que ser contiguas. Puede ver, digamos, desde, por ejemplo, la multiespectral, podría ser que de repente vea una parte de esta, vea parte del espectro visible, vea parte de la radio o algo así. Va a depender de pues, cuál es la utilidad que se le quiere dar. En cambio, la cámara hiperespectral puede captar toda esta rama. Ahora, ¿cuál es la utilidad y qué es lo que las vuelve interesantes de esto? Por ejemplo, en las hiperespectrales, lo que podemos hacer es que cada objeto que entendemos, como les decía, cada objeto nos va a irradiar distinto tipo de radiación, un distinto tipo de onda, y según el tipo de onda que está emitiendo, va a ser la firma espectral, se le va a llamar. Entonces podemos detectar tipo de materiales por esta firma. Por ejemplo, en minería o una situación similar, llegas a una mina, pones una cámara multiespectral y aunque tú no veas nada, no detectes nada, con la cámara multiespectral, por la firma espectral que esta genera, vas a poder, digamos, en la cámara se van a resaltar los distintos tipos de elementos y bueno, distintos tipos de elementos, ¿no? Porque cada elemento pues, tiene una distinta firma espectral. Ahora, por ejemplo, en la agricultura multiespectral nos va a ayudar muchísimo para poder ver, por ejemplo, si los cultivos están saludables, porque las plantas cuando están saludables emiten distinto tipo de radiación que cuando no está. Entonces nos ayuda a hacer control de plagas, nos ayuda a ver cómo están en líquidos, si están bien hidratadas o si necesitan más, cómo está su crecimiento y va a ser una herramienta muy útil para sobre todo para el campo de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, una cámara térmica, ¿no?
tiene un montón de utilidades. Una de estas, por ejemplo, la que estoy mostrando en este caso como ejemplo, es en estos depósitos donde, por ejemplo, se ingresa, tiene algún líquido o algo así. El líquido generalmente conduce mejor el calor que los gases. Entonces es por eso de que al estar en contacto con este metal o plástico o cualquier material que esté en el contenedor, pues va a transmitir mejor el calor y se va a poder ver desde afuera exactamente dónde está el nivel de líquido, ¿no? Algo que pues parecen rayos X, pero pues no lo es, ¿no? Es muy interesante, por supuesto, como estos no forman parte del espectro de luz visible, todo esto funciona, imagínate, a la mitad de la noche, ¿no? Si se quiere hacer una operación de rescate, cualquier cosa, con una cámara térmica, va a funcionar sin ningún problema, aunque no haya nada de luz. Ahora, la parte en la que nosotros nos vamos ahorita a centrar es la parte del espectro electromagnético, en la parte visible, ¿no? Es lo que se conoce como luz visible y es lo que nos permite a nosotros pues, ver el color o ver todo. Ok. Entonces, ya dentro de esta parte de luz visible vamos a necesitar la cámara RGB, que es lo que estaba comentando. Este tipo de drones, por ejemplo, son ya más específicos a la topografía y tienen normalmente lo que se conoce como, lo que le estaba diciendo, la cámara RGB, ¿no? Hay una diversidad de drones, cada uno tiene sus características. Por ejemplo, existen los drones multirotor, en este caso es como el que estamos viendo acá. De las ventajas son más económicos. De las desventajas son, no van a alcanzar a cubrir la misma cantidad de terrenos que otros drones, como por ejemplo el Wingtra One o el EBX. Estos drones son de ala fija, su batería puede llegar a durar de 1 hora, hora y media o algo así, y se echan cientos de hectáreas en una sola batería con una precisión increíble. En el caso del Wingtra One, te dice que si vuelas a 100 metros de altura, tienes un GCD, que es GCD de aproximadamente 1 centímetro. Ahora, ¿qué es el GCD? El GCD en inglés sería Ground Sample Distance, en cristiano sería algo como, básicamente, se me está apagando todo. Básicamente es cada píxel que encontremos en nuestra imagen va a ser como la resolución de nuestro producto. Cada píxel que encontremos en la imagen, el GCD va a ser la cantidad que eso representa en el mundo real. Me explico. Si el GCD es de 1 metro, entonces, digamos, cada 1 metro por 1 metro cuadrado, cada píxel dentro de nuestra imagen va a representar 1 metro cuadrado dentro de nuestro mundo real. Entonces, ¿qué pasa? Si quiero mostrar mi casita de 4 metros cuadrados, mi casita va a aparecer, si tiene un GCD de 1 metro cuadrado, en 4 píxeles va a estar toda mi casita. ¿Okay? Entonces, por supuesto, mientras más bajo sea el GCD, significa que más resolución va a tener nuestro modelo, más calidad va a tener, más precisión vamos a encontrar. Entonces, lo que digo, el Wingtra One vuela altísimo, se hizo una cantidad increíble de hectáreas en una sola batería y tiene un GCD de, me parece, 1 centímetro o 1 centímetro y cacho. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el negativo? ¿Por qué no todo el mundo ocupa un Wingtra One? Pues cuesta, digo, si lo compras en Estados Unidos, cerca de los 400,000 pesos. En México probablemente es todavía más elevado, ¿no? Ya que este tipo de tecnologías en los Estados Unidos suelen ser un poco más económicas. Otra de las ventajas que tiene este Wingtra One es que tiene lo que se conoce como VTOL, o básicamente lo que quiere decir esto es que puede hacer vertical takeoff and landing. Significa que puede despegar y aterrizar verticalmente. Entonces sube con las hélices así, verticalmente, y ya cuando es el momento de volar, se acuesta y se echa todas las hectáreas que quiera, ¿no? Va a ser algo similar con el EBX. También es un dron que cuesta similar, es un poco más de batería. Va a tener un poquito más de batería, el GCD va a ser un poco menor. La ventaja es que se le pueden cambiar, por ejemplo, poner cámaras térmicas, otras cámaras del estilo. Pero una de las cosas que, bueno, a mí por lo menos no me gusta nada de este tipo de drones es de que lo lanzas, para empezar, lo lanzas con la mano prácticamente. Y cuando regresa cae así cual de panzazo, así tienes que encontrar un terreno grande, pues, digamos, relativamente suavecito, porque si te encuentras una roca o algo, pues adiós dron, ¿no? Entonces, pues por ese lado están los drones de ala fija, son drones muy profesionales, muy buenos, pero generalmente más caros. Por otro lado, lo que les estaba comentando, los drones de rotor, de esto va a haber pues, muchos drones, la mayoría son de la marca DJI, o bueno, son marcas buenas. En este caso tenemos un dron Phantom 4 RTK, lo que les estaba comentando, esto es como un GPS que lo tiene como más avanzado para ayudar a mejorar su precisión, pero no tienen que tener tampoco un dron con RTK, ¿no? Existen otros drones como el Phantom 4 normal, Phantom 4 Pro, los drones DJI Mavic, y bueno, de cualquier forma,
Se pueden comprar otro tipo de drones, otras marcas, pero sí tienen que tener cuidado en algunas características, ¿no? Por ejemplo, bueno, una de las cosas es, si compran un dron que prácticamente no tiene tecnología, existe incluso el riesgo de hackeo. Alguien te puede hackear el dron y luego se lo regresa. Con DJI no es fácil, tienen protocolos de encripción, entonces de encriptado, de encripción. Entonces es como mucho más difícil, tienen buena seguridad. Si quieren comprar un dron marca que se los hizo su primo, pues tal vez no vas a tener lo mismo, ¿no? Ahora, una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos por un dron u otro, sobre todo en el área de la topografía, va a ser el concepto de rolling shutter o global shutter. La mayoría de cámaras digitales va a contar con la primera, y eso significa que cada vez que toma la imagen va a ir línea por línea, toma la primera y luego la segunda, tercera, y así va a ir una por una, ¿no? El momento en el que abre digamos, la cámara, el obturador, para empezar a que la luz empiece a ingresar, lo va a hacer nada más línea por línea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el dron se está moviendo o estamos tomando un objeto en movimiento, va a quedar como la foto de la izquierda, va a quedar movido, porque el momento en el que quedó, el momento en el que tomó la primera parte y luego la última parte, el objeto ya se va a ver movido, ¿no? Entonces necesitas uno que capture todo al mismo tiempo. El Global Shutter captura todo al mismo tiempo y entonces no va a existir este tipo de distorsión. Entonces, bueno, esta es una de las consideraciones importantes que se tienen que tener en cuenta. El rolling shutter sí se puede más o menos corregir en Pix4D, entonces aunque tengan este tipo de cámaras, no es lo mejor, pero existen formas de corregirlo en luego lo que veremos software de procesamiento de datos fotogramétricos. En este caso, pues ya, ¿qué es la fotogrametría, no? Digo, la fotogrametría también a costa de lo que muchos otros piensan, realmente no es una técnica tan nueva, lleva desde 1850 y algo me parece, entonces es una técnica que realmente ya tiene su tiempo, pero realmente el uso en este tipo de industrias pues sí es relativamente reciente. Sobre todo con drones. De hecho, antes, pues, también todavía, pero más antes, digamos, del uso de los drones, se montaban cámaras pues, bastante grandes en equipos de avionetas o en equipos, aviones más grandes, y entonces, obviamente salía carísimo, pero bueno, estas técnicas ya estaban existiendo, ¿no? Y se pueden pues, llevar pues, varias hectáreas al mismo tiempo. ¿Cuál es el detalle de esto? Obviamente, al ser una avioneta volando a 500 metros o más de altura sobre el suelo, el GCD era muy bajo. En el mejor de los casos se podía conseguir 50 centímetros, a diferencia de estos que te digo que te dan 2.7 centímetros o algo así. Entonces, obviamente, la resolución de la imagen y el producto pues, va a quedar de mucha mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué es la fotogrametría? Va a consistir en que simplemente por medio de imágenes vamos a poder reconstruir un modelo, el que quiera, de la vida real en 3D, ¿no? Lo podemos hacer incluso con el teléfono, en este tipo de programas. Uno podría llegar a tomar con el teléfono de una tacita o lo que tú quieras, y si lo tomas las fotografías con suficiente traslape, haciendo caso a uno de los, pues digamos, hacer un buen trabajo de fotogrametría, podría quedar bastante bien, ¿no? Se ocupa, pues, tanto para topografía como incluso para videojuegos, ¿no? Tú puedes, cualquier objeto que encuentres por ahí, le haces, digamos, un proceso fotogramétrico y luego puedes importar ese modelo y meterte a, no sé si conocerán, Blender u otro tipo de softwares que se tratan de manejar modelos tridimensionales, ¿no? Entonces, bueno, tiene pues muchas utilidades y varios campos en donde se puede utilizar. Dentro de estos modelos, en el caso de la fotogrametría, como digo, vamos a estar persiguiendo modelos precisos. Entonces, en estos modelos se le van a poder aplicar cálculos, como por ejemplo vamos a poder calcular distancias de cualquier punto que quieras, vas a poder calcular áreas, como ya lo estaba mencionando antes, volúmenes, y bueno, básicamente lo que veas se puede medir, ¿no? Entonces, ya con esto es preciso. Ahora vamos a hablar un poco de, bueno, cómo serían todos los productos derivados de la fotogrametría, qué es lo que podemos obtener, ¿no? Primero que nada encontramos la nube de puntos. La nube de puntos va a formar pues, el cimiento principal de lo que va a venir todo después. La ortofoto, el DCM, DTM, todos los productos que después vendrán a venir. Si la nube de puntos está mal, todo lo demás va a quedar mal. Entonces, ¿qué es la nube de puntos? Va a ser precisamente ese reconstruido tridimensional con nuestras imágenes, ¿no? Después de mandar nuestras imágenes, nos va a mandar algo similar a esto. No sé si se alcanza a ver bien. En este caso, por ejemplo, unas canchas de fútbol. Es un club que tengo por ahí cerca de mi casa. Y se van a encontrar, por ejemplo, se ven hoyitos negros. Digo, no es una foto, por si alguno lo creía. Es la nube de puntos. Cada uno de esos puntos va a contar con coordenadas X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, en este tipo de drones, que son cámaras RGB, nos va a dar todo tridimensional con colorcitos. Otro tipo de tecnologías como la LIDAR va a ser, bueno, ya después hablaré un poco más de esa, pero no nos lo va a dar con colorcitos, ¿no? Puede ser más precisa
y nos va a dar mucha información, a veces más que con este tipo de fotogrametría, pero pues sí viene a costo, como digo, de mayor precio y se pierde color y otras cosas. Esto, te digo, va a ser la representación tridimensional y va a ser los cimientos. Ahora, una de las cosas interesantes que podemos hacer con el software, a algunos les interesará, a algunos no es que tenga una utilidad tal vez muy técnica, simplemente se ve bonito. Entonces, pues mira, les voy a enseñar cómo se ve un video recorrido por una nube de puntos, ¿no? Entonces ahí tú puedes configurar como si estuvieras volando con un dron por el terreno y pues lo manejas como tú quieras, ¿no? Como si estuvieras con un dron, vuelas por donde se te antoje. En este caso son fotografías que pues, me compartió un topógrafo amigo de Perú. Yo procesé la información, pero las fotografías son de él y es un sitio por ahí arqueológico. La calidad no se ve muy bien ahorita por el internet, supongo, pero bueno, se darán cuenta que se ve bastante bien, ¿no? El caso anterior, podemos pasar y de reversa. Entonces, bueno, esto simplemente es un ejemplo de cómo se vería, ¿no? Pero bueno, podemos pasar tal vez a la siguiente. Ay. Luego, la ortofoto. ¿Qué es lo que va a hacer? La ortofoto es un producto que básicamente va a ser como un mapa, es todo ese pegado de imágenes, pero el mapa, el punto es de, no sé si se darán cuenta, aunque tú tomes, por ejemplo, una imagen, o a veces sale satelital o una imagen desde arriba, hay veces que si lo tomas un poquito más de lado y no justamente en un ángulo vertical 90 grados, que se llamaría vista nadir, pues se va a alcanzar a ver, por ejemplo, la vista del lado de un edificio o la parte, digamos, de al lado, ¿no? Entonces, la ortofoto, ¿qué es lo que hace? Corrige toda la distorsión geométrica y es como si estuviéramos viendo un plano completamente 90 grados. Se va a ver solamente de la esquina del techo a la esquina del techo, nada de paredes, nada de objetos similares. Entonces, todo es como si lo estuviéramos viendo en 90 grados. Entonces, se le va a eliminar esta distorsión geométrica de las imágenes. La cámara, sea la cámara con la que sea que la tomaremos, siempre va a tener algo de distorsión, sobre todo en las esquinas. Entonces, después de este proceso se va a corregir todo, se pegan todas las imágenes y va a quedar pues más o menos algo similar a esto. Uno le puede hacer zoom y va a seguir teniendo pues mejor calidad. Como comentaba, la resolución en este caso no lo vamos a medir por píxeles, se va a medir por el GSD, que es lo que nos va a decir qué tan preciso o qué tan impreciso será nuestro modelo, ¿no? Todo esto, por supuesto, como es un trabajo topográfico, va a tener que estar georreferenciado. Entonces vamos a elegir un sistema de coordenadas. Cualquier punto que elijamos en cualquier punto que le demos clic dentro de este modelo, va a tener que tener sus coordenadas precisas, ¿no? Como les estaba diciendo, dentro de una vez el tamaño del GSD, no sé si ya lo había comentado antes, pero la precisión absoluta que se puede esperar de tipos de trabajos de fotogrametría va a ir de 1 a 3 veces el GSD, más o menos. El GSD, entonces, si es de 1 centímetro, la precisión irá más o menos de 1 a 3 centímetros. Si el GSD es de 3 centímetros, pues irá de 3 a 9, ¿no? Luego, ¿qué es el modelo digital de terreno? Es MDT y MDS. Ahí es un rollo porque también se mezclan mucho las siglas con inglés. En el caso, aquí estarían en español, sería modelo digital de terreno y modelo digital de superficie. En inglés también se ve muy común, de repente en trabajos, nada más para que sepan que se trata de lo mismo. En inglés sería DTM o DCM, ¿no? Pero bueno, viene siendo lo mismo. En el lado de la izquierda encontramos lo que es el modelo digital de terreno. En la parte de la derecha sería el modelo digital de superficie. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como estaba comentando, en este tipo va a ser un archivo de tipo raster. Archivo de tipo raster, no sé si ya lo conocerán todos, sirve no solamente para la topografía, sirve para cuando trabajas con archivos hasta Photoshop, Illustrator. Photoshop maneja estilo raster, Illustrator maneja estilo vector. El archivo raster lo que contiene son píxeles. Entonces, bueno, cada píxel, ya sabrán, ¿no? Son cuadraditos, entonces si le haces zoom, por ejemplo, mucho zoom, vas a empezar a ver los píxeles y va a empezar a perder calidad. ¿Qué es un archivo de tipo vectorial? Un archivo de tipo vectorial lo que hace es simplemente guarda la información de cómo trazar el vector para que cada vez que lo abras te lo pueda volver a dibujar. Si tú sigues haciendo zoom infinitamente vas a tener aún así no vas a perder calidad, ¿no? Siempre se va a seguir viendo con una resolución muy buena. En este caso son archivos de tipo raster, lo menciono porque en este caso en lugar de tener los colores de lo que estábamos viendo vamos a tener la elevación, ¿no? Va a ser la elevación generalmente en el archivo de tipo raster relativa, no va a ser por ejemplo el nivel de la altura a nivel del mar o ortométrico o algún otro tipo de elevación, pero bueno, eso no importa mucho ahorita. El punto es que con esto vamos a poder ver cuáles son las partes altas, cuáles son las partes bajas del terreno, ¿no? Podemos ver cuáles zonas pues, tal vez se van a inundar más, dónde preferimos construir nuestra casita o lo que sea que la razón por la cual queramos ver este tipo de modelo digital de elevaciones, ¿no? Lo que estaba diciendo es que el de superficie
lo que estaba comentando, va a tomar en cuenta árboles, edificaciones, cualquier objeto que se encuentre, lo va a mapear como esté, no le va a cambiar nada. Ahora, ¿qué es lo que es el modelo digital de terreno? Es que este mismo software fotogramétrico, mediante inteligencia artificial, va a poder detectar cuáles son árboles, cuáles son coches, por ejemplo, qué es un edificio, qué es tal cosa, y va a intentar remover toda esta información y entonces dejar nada más lo que es el terreno que iría debajo. Si quedan huecos, va a intentar interpolar con la información que sí tiene para intentar de alguna forma pues ir más o menos adivinando, hacer una adivinanza educada, por así decirlo, de cómo quedaría el terreno debajo, ¿no? Entonces, en este caso, como verán en la parte de la izquierda, se ve con menos detalle, se ve menos granulado. En este caso podemos ver que tiene los árboles, por ejemplo, que se ven granulado, y aquí pues ya no tiene nada, ¿no? Es más o menos la misma imagen. En este caso, además, tiene las curvas de nivel, ¿no? Que se podrán extraer, por supuesto, de cualquiera de los dos modelos. También la imagen de arriba a la derecha, más o menos lo puede demostrar de forma gráfica. El rojo es lo que marcaría si fuera un modelo digital de superficie. Entonces va a marcar árboles, edificios, lo que quieras. El modelo digital del terreno va a intentar va a ser la línea verde y es lo que va debajo. Ahora, para demostrar esto, generalmente estos archivos, ortofotos o archivos similares, van a ser archivos pesados, ¿no? Cuando se los des a un cliente, pues lo va a tener que abrir en AutoCAD o algún otro software de información geográfica, son complicados, ¿no? Aquí les voy a presumir algo que nosotros hacemos directamente en la empresa, y es también para poder mostrarles cómo se vería este tipo de trabajos. Nosotros lo que hacemos es subimos todos estos archivos a un servidor y entonces vamos a poder tener y poder observar una ortofoto simplemente desde cualquier dispositivo si tenemos acceso a internet. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos zoom, debería cargar más calidad. ¿Vieron? Sería como teselas. Ahorita deberían cargar nuevas imágenes y vamos a tener una mejor calidad. Dentro de esto, pues como les mencionaba, podemos calcular distancias, podemos ver, por ejemplo, cuál sería el DCM, en este caso estamos viendo los árboles, la elevación, el DTM ya sin los árboles, y bueno, esto simplemente para que conozcan, más o menos también vean cómo funciona la ortofoto. Como se darán cuenta, cada vez que hago zoom, carga nuevas imágenes, lo que les estaba comentando, y es algo similar a lo que hace pues, Google Earth u otros servicios similares de teselas por internet, de mapas. Y es lo que es esto, como se llama esto, son archivos teselados. Entonces lo que hace es no puede cargar todo desde antes y mediante programación, se puede decir, cada vez que hace zoom debe cargar la coordenada de las nuevas imágenes que te debe mostrar para siempre ir mostrando nueva calidad, ¿no? Y no que tengas un archivo pesadísimo desde un inicio. Entonces lo va a ir cargando como por partes. Esto lo podremos hacer, bueno, ya es en softwares de información geográfica, lo podremos volver un archivo teselado, ¿no? Ahora esto ya es el mapa web, más o menos como que vean qué es lo que es una ortofoto, mapa digital de elevaciones, de terreno, de superficie. Y me parece que es esta. Bueno, ya he entendido un poco más o menos eso. Vamos a ir a… No sé, carga. ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Ok. Luego encontramos lo que es el modelo 3D. Va a ser similar a la nube de puntos. La única diferencia es que va a intentar triangular, mezclando todos los puntitos, digamos tenemos 3 puntitos, los va a mezclar y le va a aplicar una textura. Y este va a ser el modelo de, digamos en este caso ya no vamos a tener espacio entre los puntos. Entonces se va a ver todo como si fuera una sola sábana, por así decirlo. Imagínate que ponemos una sábana dentro de todo el modelo y lo pegamos. Entonces ya va a ser un modelo que podemos, por ejemplo, manejar en lo que les comentaba, videojuegos, softwares de modelado 3D, ¿no? En este caso, por ejemplo, la única diferencia es… Pasamos, por ejemplo, en este caso, ponemos el modelo digital de elevaciones, ahí mismo en el software puedes cambiarlo para que te muestre las alturas, ¿no? Entonces se va a ver bonito, simplemente cuál es la parte más alta en rojo, la parte más baja en azul. En este caso va a ser solamente el puro modelo tridimensional sin ningún tipo de color y en este caso se le aplica color, ¿no? Pero bueno, esta es una de las cosas que se pueden también obtener por medio de la fotogrametría. Ahora, ¿qué otros productos pues, derivados se pueden obtener de este mismo tipo de estudios, de procesos? En este caso, la imagen que vemos acá
Es simplemente lo que les estaba comentando de cómo el software, mediante inteligencia artificial, puede clasificar la nube de puntos. Entonces veremos, por ejemplo, en morado está clasificando todos los objetos que considera que están hechos por el hombre. Son objetos edificados. No, morados son edificaciones, una disculpa. Los azules serían objetos hechos por el hombre. Verde sería todo tipo de vegetación. Amarillo sería lo que piensa que es terreno, tal cual tierra y bueno, todo lo que estaría, digamos, a nivel del terreno. En gris sería carreteras y bueno, en este caso mezclaría la parte amarilla y la gris para poder intentar hacer todo el modelo digital de terreno, ¿no? Y poder ver, pues intentar ver cómo estaría la elevación debajo de todos estos árboles, debajo de todo ese meollo. Tenemos también en el lado de la izquierda, simplemente es cómo se vería cuando calculamos volúmenes. Podemos elegir cualquier tipo de objeto y nos lo va a calcular pues con bastante buena precisión. Por el del 2-3% o algo así de error relativo. En este caso vamos a encontrar lo que es un perfil topográfico. No sé si algunos ya conozcan qué es esto. Va a ser, digamos, derivado de modelos digitales de elevaciones como los que ya les mostré, MDT y MDS. Pero en este caso es como si partiéramos con un cuchillo por donde quieran, como si estuviéramos partiendo un pastel y luego lo pudiéramos ver de lado. Entonces se va a ver por donde nosotros queramos pasar la línea, se va a ir graficado, digamos, las elevaciones en cada punto, ¿no? No sé si con esto me di a entender, pero pues sería como para ver, te digo, no sé, en este caso pasaría arriba del volcán y entonces de la parte de la grieta entonces se ve el cráter, ¿no? Por otro lado, esto es algo que yo no he hecho, pero puede ser interesante, es que existe la misma alternativa para hacer en lugar de ortofoto en un plano vertical y de que esté capturando el terreno, vamos a poder hacer que capture, por ejemplo, una edificación, ¿no? En este caso, por ejemplo, una capilla o algo similar. Entonces podemos hacer, en el caso, el dron, por supuesto, no va a volar con la cámara viendo hacia abajo, sino en este caso vamos a tener que realizar un vuelo manual o tal vez ya planeado por algún tipo de software especializado para planear misiones, pero lo vamos a hacer ya digamos de esta forma para que vaya capturando la fachada de alguna edificación o de cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Entonces se va a ver pues similar a la ortofoto, vamos a poder calcular distancias y se va a ver todo plano y se va a ver rectificado, ¿no? Entonces, bueno, honestamente no estoy seguro en qué situaciones llega a ser muy útil, pero bueno, esta es opción, ¿no? Dentro de la misma fotogrametría. Ahora, vamos a necesitar varias herramientas para realizar este tipo de procesos. No se asusten, algunas de estas están, digamos, repetidas, son alternativas, o sea, se puede utilizar una u otra. En la primera etapa vamos a conocer, por ejemplo, lo que es esto. Siempre va a ser importante revisar que las condiciones climáticas sean las adecuadas para volar el dron, porque, bueno, creo que nadie quiere arriesgar el dron que hayan comprado o el dron del jefe o de quien sea, creo que no sería bueno. Entonces necesitamos saber que las condiciones climáticas van a ser las correctas. También tenemos que revisar, y esto es importante, si la zona en la que estamos volando va a ser una zona pues legal, o sea, una zona en la que esté permitido hacer el vuelo. Esto lo podemos ver, no es una aplicación, es en el caso de la página de DJI, seguramente hay otros tipos de herramientas, pero en la página de DJI nos va a mostrar qué zonas está permitido y qué zonas no está permitido volar. Normalmente las restricciones están hechas por zonas, por ejemplo, de aeropuertos, ¿no? Para que no te le vayas a cruzar el avión que viene de Cancún, entonces, pues necesitas ver que estés en una zona adecuada. Hay zonas en las que nada más te van a poner un límite de altura. De hecho, por norma general, ya pues, digamos legalmente, no deberías volar arriba de 120 metros, técnicamente es el tope para cualquier tipo de aeronave no tripulada, o bueno, drones por lo menos uso comercial y uso pues recreativo. Entonces ese va a ser de cualquier forma nuestro tope. En las zonas en las que te dice que necesitas autorización, realmente lo único que necesitas hacer es estar logueado, tener una cuenta bien y decirle que estás consciente de que eres responsable, de que todo lo que pasa, tú eres el que estás manejando el dron, ¿no? Entonces, generalmente nada más eso en ciudades, por supuesto en zonas rurales y así, no se van a encontrar mucho este tipo de limitaciones. Ahora, ¿qué vamos a encontrar después? Por ejemplo, va a ser un software, en este caso será en cada situación podrá cambiar, pero es uno con el que nos va a ayudar a poder tomar los puntos con nuestro GPS o GNSS, porque lo vamos a necesitar si es que queremos hacer trabajos especiales en la topografía, ¿no? Después nos va a ayudar a corregir la información, digamos ligándola tanto el dron con el GPS, va a tomar, ya lo veremos un poquito más a detalle más adelante, pero va a tomar, digamos, corregir los datos de los satélites de ambos y va a aplicar un corregimiento diferencial, se llama un procedimiento de corrección diferencial.
Luego, este es para procesar los datos del GNSS. El Trimble Business Center sigue siendo, digamos, lo mismo para procesar los datos del GPS. Luego, para procesar las imágenes y la información, pues, los datos fotogramétricos, vamos a necesitar o Pix4D Mapper o Agisoft Metashape. Ambos son, pues, son propuestas similares, ambos son la verdad muy buenos, son un poquito caros, pero ambos son buenos. QGIS es un software gratuito en el que después podremos nosotros meter esta información, digamos similar tal vez en algunas cosas a AutoCAD, y vamos a poder hacer mapas y lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Ya es, digamos, como un Paint, pero mucho más avanzado. Entonces vamos a poder hacer, pues ya que quede para poder entregar el producto final, ¿no? También después podemos pasar esta información por AutoCAD, aunque no la pase aquí, también puede ser una herramienta útil. Global Mapper es una alternativa a QGIS. Después existe, por ejemplo, Quick Terrain Modeler, que va a ser, por ejemplo, para su cliente, si se lo quieren enseñar el trabajo de la nube de puntos, no en cualquier lado lo vamos a poder procesar, entonces con esto se pueden, digamos, meter y de forma gratuita van a poder, pues, navegar la nube de puntos en su computadora sin necesidad de software muy específico. Luego vamos a necesitar las aplicaciones de planeación, porque bueno, cuando nosotros estamos volando el dron, no lo vamos a manejar manualmente, no necesitan ser pilotos muy profesionales, necesitan simplemente hacer la misión desde antes y el dron se va a encargar de hacer prácticamente todo, nada más hay que estar atento a que, pues, que lo vaya haciendo bien, ¿no? Pero para este caso en especial, el Phantom 4 RTK ya tiene su propia aplicación, entonces esta nos va a ayudar a, pues, crear la misión, ¿no? Crear el plan de vuelo. Existen otras herramientas gratuitas como Pix4D Capture, Drone Deploy, que es también la que está ahí, DroneLink. Hay una infinidad de productos similares que nos van a ayudar simplemente a poder, pues, delimitar el área del terreno que queremos volar y otros parámetros que nos van a ayudar para la planeación del vuelo, ¿no? Ahora, antes de continuar demasiado, sí tenemos que hablar de lo que son los equipos GNSS, ¿no? Y como les estaba comentando, un equipo GNSS es básicamente lo que todo el mundo le llama un GPS, que realmente no se llama GPS. GPS en todo caso sería un receptor GPS, en realidad sería un receptor en este caso GNSS. Y me explico de dónde viene GNSS. Las siglas vienen de Sistema Global de Navegación por Satélite. Y me explico por qué GPS. GPS realmente es simplemente una de las tantas constelaciones de satélites que existen en el espacio. GPS fue el primero que salió, lo mandó pues los Estados Unidos, la militar de los Estados Unidos, como digo, ha sido definitivamente la parte militar de los Estados Unidos, ha desarrollado un montón de innovaciones y tecnologías que utilizamos, pues, diariamente ahora en el mercado. Pero bueno, esta fue la primera que salió y por eso el nombre se globalizó, se democratizó y ya todo el mundo le llama GPS, cuando realmente sería, en todo caso, receptor GPS, pero realmente los dispositivos que tenemos ahora hoy en día no solamente reciben de GPS, reciben del GPS que es estadounidense, GLONASS es la misma constelación de satélites, pero es rusa, la Galileo es europea, Beidou es china, luego la QZSS es japonesa y Navi que es india, ¿no? Este más o menos es un mapa de cómo está la cobertura por satélite a día de hoy. La zona negra, digamos, donde tiene más sería China, India y todos estos lugares, porque son medio envidiosos y tienen sus satélites nada más para cubrir su zona, ¿no? En lugar de todo el mundo. En cambio, hay otros satélites que realmente orbitan, pues, gran parte del mundo, ¿no? En este caso no se alcanza a ver bien, pero la parte roja es hasta 50 satélites, entonces en estas zonas puedes llegar a tener hasta 50 satélites. Para ubicarte necesitas al menos 4, entonces con que tengas 10 estás perfecto. Mientras más tengas, pues es más fácil de que encuentres alguno de estos satélites que te den una información de mejor calidad, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el GNSS? Funciona de una forma, se podría decir, similar a lo que estábamos hablando incluso de una estación total. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sigue basando en el mismo principio. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La constelación, el satélite que está, pues, por allí navegando en el espacio, va a tener sus coordenadas. Estas coordenadas, bueno, digamos, el gobierno de los Estados Unidos siempre va actualizando esta información y lo saca en lo que se llaman efemérides, y entonces va a ser como la órbita que va a seguir cada satélite, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo las coordenadas de cada satélite, va a poder, digamos, mandarte una señal, en este caso es de radio, que va a viajar a la velocidad de la luz, entonces ya sabemos cuál es la velocidad y, como les estaba comentando, los satélites tienen relojes atómicos, son relojes, bueno, por el mismo nombre se imaginarán lo precisos que son. Y
En el caso de nuestro GPS también va a tener un reloj, entonces del satélite recibe la señal simplemente en un archivo que se va a llamar RINEX, un archivo de observaciones, va a ir grabando todo el tiempo de lo que le vaya diciendo el satélite, de cuándo mandó la señal, va a checar cuándo la recibió y desde qué posición la mandó, ¿no? Para con esta información poder calcularlo. Ahora, ¿qué pasa? Por la geometría de la Tierra, bueno, no por la geometría de la Tierra, sino en general, pues por geometría simple, vamos a necesitar por lo menos 4 satélites, ¿no? Si tuviéramos solamente un satélite y le dices, no, pues estás a 30 metros, va a poder hacer toda una esfera de lugares posibles en los que podrías estar. Puedes tomar de un punto y luego, imagínate una infinidad de puntos a 30 metros de distancia, se crea una esfera. No sé si lo estarían visualizando, ¿no? Con 2 satélites seguiría habiendo todavía bastante error, con 3 bastante error, y con 3 todavía podría ser posible, pero aquí queda el detalle de que el reloj de nuestro GNSS no va a ser tan potente. Entonces, generalmente necesitamos ese 4.º satélite, que ahí sí no estoy seguro cómo funcionaría la matemática, que va a ayudar mucho a pues, mejorar esta precisión. Entonces, siempre, como mínimo, vamos a necesitar 4 satélites para tener una posición fija, una posición precisa con nuestro dispositivo GPS, ¿no? Existen varias marcas en el mercado para esto, todas son relativamente caras. En este caso es la foto que está ahí, es del Emlid, es el equipo que nosotros utilizamos, pero existen otras marcas que ya son muy conocidas en el mercado, como Trimble, Leica, CHC Nav o Topcon, ¿no? Este tipo de equipos, sobre todo cuando lo estás utilizando a nivel profesional, pues llegan a salir por lo menos en unos 100,000 pesos o algo así, ¿no? El Emlid llega a ser más económico y dando precisiones, pues la verdad es que muy buenas y comparables, ¿no? Ahora, existen fuentes de error, porque bueno, es diferente mandar una señal de lo que es, por ejemplo, tu estación total a un prisma que está a 100 metros de distancia, a intentar mandar una señal desde cuántos kilómetros serán, miles de kilómetros para arriba. Entonces va a tener que atravesar esa señal. En este caso se va a mandar justo con lo que estamos platicando antes del espectro electromagnético. No sé si se dieron cuenta, en la parte de las ondas donde tienen mayor longitud de onda son las ondas de radio, y por medio de estas ondas de radio sí pueden atravesar la atmósfera, la ionosfera, troposfera y todas estas capas de la Tierra. Y bueno, gracias a estas ondas de radio tenemos televisión, tenemos radio, para la redundancia, y muchos otros inventos, ¿no? Entonces, el problema es que aún así, al pasar por este tipo de capas, se va a distorsionar algo la señal y entonces puede llegar a introducir un error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para empezar, si queremos elegir un buen GNSS, normalmente lo que uno se fija es que tenga doble frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que no solamente recibe una de las ondas que estamos platicando, como la de radio, digamos, solamente en una frecuencia, sino puede recibir en 2 o más frecuencias. Es lo que se denomina simplemente un GNSS de múltiple o doble frecuencia, y va a ayudar a aminorar ese error que introduce la ionosfera o la troposfera cuando tiene que pasar, digamos, estas señales de radio para poder recibir su posición, ¿no? Existe otro tipo de error que se llama la multitrayectoria, y es simplemente cuando llega el GNSS y empieza a rebotar por todos lados, no llega directamente a ti, sino que rebota, si tienes un edificio cerca, el coche o algún lugar más o menos cerrado, rebotará, y entonces el GNSS pensará de que tardó ese extra en lo que rebotó acá y rebotó acá. El GNSS, digamos, no sabe en cuántos lugares rebotó, ¿no? Entonces piensa de que se tardó más tiempo del real en llegar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para minorar este tipo de errores? Pues simplemente intentar alejarse lo más posible de otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, estructuras como cables de alta tensión, bueno, torres de alta tensión y cosas similares van a introducir pues algo de ruido y van a minorar la precisión de nuestros GPS, ¿no? O GNSS. Luego está lo que es la disponibilidad selectiva. En este caso lo estoy hablando solamente porque, bueno, es un mito que todavía hay personas que más o menos lo siguen creyendo. Esto era real, y es que cuando salió primero esta tecnología del GPS, los Estados Unidos decía, ¿sabes qué? Esta tecnología es para mí, no quiero que nadie más la ocupe. Si la ocupas, está bien, la puedes ocupar, pero te voy a introducir un error de al menos 5, 15 o 20 metros. Ya no me acuerdo de cuál era el error que estaba introduciendo, pero lo introducían de forma artificial, ¿no? Un poco le decían que para seguridad nacional y pues otros temas, ¿no? Pero a partir del 2005, ya por decreto pues, internacional, ya no se utiliza esto, y la disponibilidad selectiva ya no es un factor que se tenga que tomar en cuenta. Último factor sería el PDOP, que sería Precision Dilution of Position. Básicamente es la dilución por la precisión geométrica. Y es que mientras más cerquita estén los satélites que te están dando esta posición, menos se van a poder, digamos, como que corregir
y más alto va a ser el rango de error. Más o menos, no sé si se ve con esta geometría. Por ejemplo, si los 4 están cerquita, le intentas acá y te va a dar un rango de error un poquito más largo. Tienen que estar un poco más esparcidos para que entonces dicen, no, pues yo creo que estás en un radio de tanto, yo creo que estás en un radio de tanto, y estos círculos se separen, y entonces nada más quede casi un punto, que es la intersección entre todos, que es probablemente el punto con mejor precisión o donde más, pues sí, donde podrías llegar a obtener mejor precisión. El PDOP lo puedes revisar en internet, en Genesis Planning u otro tipo de aplicaciones para poder prever desde antes del trabajo cómo va a estar más o menos esta dilución de precisión en los satélites, ¿no? Una ya precisión buena es abajo de 2, mientras menor sea, va a ser más preciso, va a ser mejor nuestro levantamiento. Digo, si hay gente que te dice debajo de 4 o algo así, lo mejor es debajo de 2, 3, ¿no? Ya más allá es intentar mejor hacerlo, pues tal vez otro día, ¿no? Ahora, esto lo hacemos simplemente si tenemos un GNSS, cualquier GPS en tu teléfono, cualquier cosa puede recibir esta posición de esta forma, ¿no? Como lo hemos comentado, calculando la distancia y el tiempo. Pero existen otro tipo de técnicas que también nos van a ayudar mucho a mejorar esta precisión. Una de estas va a ser la técnica por la corrección diferencial. Y lo que vamos a hacer es simplemente teniendo en cuenta 2 GPS que van a estar, o bueno, GNSS, que sería el término correcto, 2 receptores GNSS que estén simultáneamente recibiendo información de los satélites y archivos de observación. Después se va a poder meter a un software y entonces este programa va a poder hacer una corrección y va a poder decir, mira, si tú estabas acá y yo me estaba metiendo como un poquito más para allá, entonces un detalle que me faltó aquí decir y es muy importante. Vamos a tener que, digamos, la corrección diferencial es el hecho de poder mejorar la precisión de nuestro posicionamiento, digamos, nuestras coordenadas, a base de la comparación con otro GNSS que esté obteniendo medidas o grabando medidas al mismo tiempo. Pero es importante que el otro GPS, digamos, nosotros tenemos que lo vamos a estar moviendo, el otro GPS con el cual lo vamos a tomar como referencia para hacer nuestro procesamiento, no se tiene que mover nunca, ¿no? Tiene que ser un punto estático que conozcamos sus coordenadas en todo momento, ¿no? Las tenemos que saber desde antes para poder saber, bueno, o desde antes, o por lo menos ser unas coordenadas que le vamos a decir que estas las tiene que tener sí o sí. ¿Cuál es el detalle? Si tenemos el que no sabe sus coordenadas, se va a intentar adecuar a la posición de Entonces, ¿qué pasa si metemos estas coordenadas, pero las metemos movidas? Lo que va a pasar es la distancia entre y en este caso sería como la precisión relativa, va a seguir siendo buena. Si yo mido mi casita de 3x3, va a seguir midiendo 3x3, seguir midiendo 3x3. Pero si yo lo metí un poquito movido, lo que voy a hacer es se va a mover todo el levantamiento, digamos, en la medida en la que yo me equivoque metiendo las coordenadas de nuestra base, de nuestra posición conocida, ¿no? Entonces, por eso, si queremos tener una precisión absoluta buena, necesitamos conocer y asegurarnos de que estas coordenadas pues, sean las correctas. De hecho, por ejemplo, para mostrar más o menos cómo funcionaría la precisión absoluta versus la precisión relativa. Si nosotros tuviéramos nuestra base bien y luego vamos a medir posiciones en relación a esta base y decir, yo quiero medir de aquí a acá y de aquí a acá, ¿sabes qué? Si hacemos el corregimiento entre estas dos y lo hacemos bien, nos va a seguir dando, por ejemplo, que tiene 5 por 10 metros, nos lo va a dar bien. Pero ¿qué pasa si, como lo que estaba comentando, la base la tenemos movida en un lugar que no es, pues te puede salir en otro lado, ¿no? De la mitad de las vías del tren o donde tú quieras, cuando tú lo metas y lo veas, por ejemplo, en Google Earth, Google Satellite, o donde tú quieras, Google Satellite, no, Google, ¿cómo se llama? Bueno, sí, Google Satellite. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Más o menos como se vería, por ejemplo, en una gráfica si es posición absoluta o precisión relativa, ¿no? En este caso, precisión absoluta, pues digo, bueno, primero vamos a ver lo que sería precisión absoluta y precisión relativa. Están en la posición en la que deben estar y están en el centro, ¿no? Estamos en relación, en la referencia sobre la Tierra, estamos pues donde deberíamos estar. En este caso va a ser precisión relativa, pero sin precisión absoluta, entonces se va a, digamos, como que se mueve, pero sigue teniendo sigue conservando sus propiedades, digamos, del objeto que hayamos querido medir. En este caso, pues es un despapalle, no tiene nada, no tiene ni precisión relativa ni precisión absoluta, y en este caso, pues como que más o menos le estás dando, pero no va a tener las medidas o lo que como tú lo querías, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nada más como para recapitular, por si no quedó tan claro, la precisión relativa
será en relación a otro equipo GNSS, por ejemplo, en este caso puede ser de la base. La precisión absoluta es que también yo pude georreferenciar, digamos, este modelo a la Tierra, que también queda ya dentro de pues, un sistema de coordenadas conocido, ¿no? Para esto, en México, tenemos el marco geodésico y nos ayuda a hacer nuestros levantamientos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, la RGNA y la RGNP, que sería la Red Geodésica Nacional Activa o la Red Geodésica Nacional Pasiva. La Red Geodésica Nacional Activa, básicamente lo que nos está dando es esto. Nos está dando un GNSS, uno por cada estado. Entonces, el de aquí de Yucatán se encuentra en la ciudad de Mérida, por supuesto, y se encuentra uno en cada estado y que va a estar todo el tiempo recibiendo información para que después nosotros nos podemos meter a la página de la INEGI, que es quien pone a disposición este servicio, que es para todos sus ciudadanos de forma gratuita, y te puedes meter a la página de la Red Geodésica Nacional Activa, descargar la información que tú necesitas durante el tiempo que tu rover, que tu, digamos, GPS haya estado trabajando. O sea, el tiempo de observaciones de los satélites tiene que coincidir en ambos, tiene que ser el mismo. No puedes decir, yo lo pongo ahorita y lo comparo con el de ayer. Se tiene que comparar la información de los satélites que ambos están recibiendo al mismo momento, ¿no? Para que pueda hacer ese corregimiento, para que esa corrección. Entonces, bueno, esta es la línea base. Lo que les decía, si este se mueve, la línea base aún así va a mantener su precisión, pero la precisión absoluta se va a mover. Por otro lado, tenemos la Red Geodésica Nacional Pasiva, que son básicamente placas empotradas en la Tierra. No sé si alguno los ha visto. Hay más de 100,000, me parece, en todo México. Los puedes ver simplemente caminando por ahí. Y me parece que se pusieron por primera vez cuando se intentó pues, regularizar todo el tema de la propiedad social, ejidos y así. Entonces, cada vez que alguien ponía su GPS, lo ligaba a la Red Geodésica Nacional Activa y empezaba a tomar las coordenadas de esta propiedad social o del ejido, se ponía una placa y la tenían que poner pues, más o menos con un formato similar, ¿no? De la INEGI para que no se moviera. Y uno puede llegar a acceder a estas coordenadas si, por ejemplo, no se quiere ligar a la Red Geodésica Nacional Activa y hacer este corregimiento, pues tal vez un poco más confuso. Puede simplemente, ahí necesitaríamos 2 GPS porque siempre vamos a necesitar una base y un rover. Nuestra base nos la ponemos en la INEGI, en la placa la Red Geodésica Nacional Pasiva, y el rover nos lo podemos llevar y mandamos por todos lados. Una de las cosas, a ver, mientras más nos alejemos, base y rover, mientras más se aleje el punto A del punto B, más tiempo vamos a tener que dejar digamos el punto B para que se llegue a corregir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este está en Mérida y yo me voy por allá a Campeche o a la parte baja de Yucatán y yo quiero poner mi GPS 1 hora o algo así para que empiece a corregirse con ya después en la computadora, se va a poder, pero vamos a necesitar dejarlo una buena cantidad de tiempo, ¿no? Me parece que son 1 hora por cada 60 kilómetros o algo así. Entonces, vamos a necesitar un buen tiempo para que pueda hacer esta corrección. Ahora, ¿qué pasa si lo tenemos a 100 metros? Si lo tenemos a 100 metros, probablemente va a ser la corrección en 3 segundos o una cosa así. Entonces, por esto es que se utiliza normalmente el llevar 2 GPS. Entonces, tú llevas uno y vas a llevar uno, lo vas a poner en el campo y vas a hacer que se conecte con la Red Geodésica Nacional Activa y dices, este va a tener su posición en relación a este, pero luego tienes otro. Y este otro lo vas a manejar ya cada 100 metros, pero lo vas a hacer, este otro va a estar nada más calculando su posición en relación al punto B, ¿no? Entonces va a ser como mucho más rápido calcular los puntos en campo y bueno, va a ser el trabajo mucho más fácil. Ahora, existe, esto ahorita he mencionado el trabajo PPK en el que vamos a poder tomar toda esta información y digamos, esto lo pones a grabar y lo único que está grabando es la información que llega del satélite y luego pones a grabar el dron o tú esta otra cosa y está grabando la información del satélite y no se van a comunicar entre ellos, no saben dónde está cada uno. Después lo vamos a tener que meter en una computadora, le vamos a decir, los dos están grabando al mismo tiempo de los mismos satélites, vean, digamos, tienes que corregir tu posición para que te adecues a lo que te dice esta persona y así vas a conseguir tu posición, pero existe otra alternativa y es la alternativa RTK. En esta alternativa sabemos su posición, pero el dron o el GPS de acá, que en este caso viene siendo lo mismo, digamos, va a saber todo el tiempo en qué posición se encuentra y va a saber si se encuentra a 100 metros de la base o a 200 metros de la base o a lo que sea, ¿no? El punto es que en tiempo real va a saber su posición y la va a ir calculando. Entonces, bueno, no sé si quizá desde ahora sería buen tiempo para ver si alguno tal vez tiene alguna pregunta antes de pasarme a la parte final respecto a lo que estaba explicando. No sé si me di a entender correctamente. ¿Alguien tiene una pregunta?
Oh. ¿Qué aspecto interfiere de por qué es menos preciso el dron? Ok, la precisión total, como lo que estaba mencionando, es simplemente esa tecnología de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo logra hacer de una forma extremadamente precisa. Las tecnologías son completamente distintas, ¿no? Manda un haz de luz, lo mide con un cronómetro muy preciso y entonces puedes saber simplemente por la forma, los principios en los que está fundamentada la tecnología, va a crear que sea preciso, ¿no? Va a ser los milímetros. Con el dron estás limitado simplemente al tamaño del píxel, ¿no? O sea, tú estás tomando una fotografía y todo lo que estás tomando va a ser en base a fotografías. ¿Cómo le vas a hacer para llegar a 1 milímetro en una fotografía? En una fotografía no vas a ver 1 milímetro, no vas a saber distinguir si es este o este, ¿no? Entonces estás limitado a la mejor precisión, a que estás al tamaño del píxel, ¿sí? Existen, no sé si lo que decía, drones con sensores LIDAR. En este caso son buenos y realmente pueden mejorar un poco la precisión y funcionan un poco más similar a la estación total, en el sentido de que mandan pulsos, igual por infrarrojo, como lo haría una estación total, y entonces calcula igual el tiempo que tarda en regresar el rayo. Pero simplemente por el hecho de que estén en movimiento a 7 metros por segundo o algo así, no alcanza tampoco a llegar nunca a una precisión de una estación total, ¿no? Que la tienes fija y la pones con la burbujita a que te quede al milímetro y te tardas ahí 3 horas para que llegue bien, ¿no? Entonces, por eso va a ser muy complicado llegar a lo mismo. Realmente las tecnologías LIDAR, como estaba comentando, para empezar ahorita son muy caras. O sea, el puro sensor sin el dron te sale costando unos 160,000 pesos, algo así, sin el dron, ¿no? Nada más el puro sensor. Y realmente, más que todo que la precisión, de las ventajas que te ofrece es de que puede ver un poco más a través de la vegetación, porque manda miles y miles y miles de rayos, y entonces algunos de esos alcanzan a más o menos atravesar vegetación densa, alcanza a calcularlos, y entonces va a ser más fácil ver a través de la vegetación. En cambio, con los drones, con las fotos, pues si en la foto no se alcanza a ver lo que hay debajo, no se ve, o sea, simplemente no vas a poder tener acceso a lo que hay debajo, ¿no? Entonces esa va a ser una de las limitaciones también del dron, la vegetación y temas similares. No sé si respondió a tu pregunta. Ok, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o paso a lo siguiente. Ok, aquí el tema es exacto si es vegetación densa o es vegetación, digo, de 3 pastitos, ¿no? Por supuesto, si es vegetación densa, tienes un árbol y bueno, tal vez tendrían que ser muchos árboles que de plano no te dejen ver el suelo, no vas a poder ver la información debajo de lo que te alcance a dar, ¿no? La fotografía. ¿Qué es lo que pasa? Que sí puedes, como lo que estaba mencionando con las tecnologías de antes, intentar remover y luego interpolar con la información que sí tienes. Entonces, si tienes más o menos de que vegetación y en varias zonas no te deja ver, pero entre los árboles si alcanzas a ver algo de terreno, va a ser suficiente para que interpoles y más o menos haga pues una adivinanza de lo que hay debajo, ¿no? Una adivinanza pues bien calculada, ¿no? Digamos, un educated guess, como, bueno, no sé si eso responde. Entonces sí es bueno, pero bueno, sí es una de las limitaciones, ¿no? Si todo es monte y quieres que quede con dron, podrías, por ejemplo, hacer líneas, ¿no? Te vas a brechar con algún brechero y entonces tienes que abrir más o menos líneas para que se vea algo del terreno si quieres tener la información de debajo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahorita eso es despreciable. O sea, la curvatura de la Tierra empieza a tener sentido en varios kilómetros o algo así. El procesamiento sí le vas a dar cuáles son tu sistema de coordenadas. Entonces, sí lo toma en un nivel muy mínimo, pero realmente no es algo en lo que te tengas que preocupar. O sea, ahorita, ¿no? Ya cuando ya tienes, por ejemplo, estaciones totales y ya quieres aplicar un factor de escala a la curvatura de la Tierra o algo así para poder pasarlo a un sistema de coordenadas proyectado, que todo es plano, sí generalmente solamente se está haciendo ya cuando estás hablando de kilómetros, ¿no? Normalmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta relacionada hasta este momento? ¿Sí? Sí, si quieres después lo platicamos porque ese sería todo otro tema distinto, ¿no?
pero si gustas después lo platicamos, pero sí, ahí sí va a ser todo otro tema distinto, ¿no? Lo que sí te puedo decir es, digamos, durante todo el proceso, siempre tienes que llevar en cuenta con qué sistema de coordenadas estás hablando, y en cada uno de los softwares le vas a tener que estar comunicando, ¿no? Para saber qué marco de referencia estás utilizando y tomar en cuenta cosas como la que me comentas. ¿Alguien tiene información o pasamos a lo que sigue? Igual al final podemos regresar. Ahora, no sé si quedó claro rapidísimo esto de que estaba comentando de base y rover. Él estaba comentando de cuando son dos GPS distintos, ¿no? Pero aplica lo mismo con un dron, simplemente porque esta cosita de acá, que es lo que estaba diciendo, es un GPS. Eso que veían de antes, de una cosita como más avanzada, esto de acá, digamos, viene siendo lo mismo. Esto de acá viene siendo lo mismo que esta curvita que tiene arriba, que es lo que lo vuelve a este dron un dron profesional específico para la topografía. Y es que en cada posición va a poder aplicar estas técnicas que estábamos viendo de RTK o PPK, este corregimiento, esta corrección diferencial, esta técnica de corrección diferencial, para poder mejorar la precisión, y va a saber exactamente en qué punto toma la fotografía con un error, digamos, de 1 centímetro, ¿no? O si quieres un poquito más, pero va a tener un error muy mínimo. Si lo intentaras tomar con un dron a nivel consumidor normal, un dron que te encuentras, tal vez ese, pero sin el módulo RTK, vas a tener la precisión que tiene tu teléfono en el GPS, ¿no? Pueden ser 5 metros, 10 metros, 3 metros y te va bien o algo así, ¿no? Entonces, por supuesto, si quieres tener modelos precisos, un dron de este estilo es pues tal vez lo que tendrías que estar buscando, ¿no? Ahora, si no tienes un dron que sepa exactamente en qué punto tomó la fotografía, puedes intentar aún así mejorar la precisión con este tipo de elementos. Entonces, con este tipo de elementos se van a llamar puntos de control, y son, te digo, muy necesarios para la topografía. Y el punto es que sean marcas, que sean fotoidentificables desde el aire. Por ejemplo, aquí se ve un terreno, claramente podemos ver aquí dónde está, digamos, el cuadradito, ¿no? Tiene que tener alto contraste para que se pueda ver desde alto en el cielo. Y ahora, ¿qué es lo que va a ayudar? Cada uno de estos puntos lo vamos a medir con nuestro GPS para que tenga ahí una precisión pues muy muy buena. Y entonces, si lo medimos como punto de control, le vamos a decir a nuestro programa de fotogramétrico procesamiento de imágenes, le vamos a decir, a ver, adecua todo lo que tengas, intenta hacer de que queden todas estas imágenes en estos puntos que te estoy diciendo, porque estos puntos son clavos que no los debes de mover. ¿Okay? Sería como si intentamos como acomodar un mantel así con todas las imágenes cuando lo está intentando pegar, y necesitas como clavitos para clavarlo en los puntos en los que sabes que son correctos, y le dices te tienes que adecuar a estos. ¿Okay? Entonces, te digo, si no tenemos puntos de control y no tenemos tecnologías RTK o PPK, y nada más lo ponemos a volar un dron, pues lo va a pegar como quiere el software, ¿no? Y puede ser que se vea bien, pero no va a ser un trabajo que realmente se pueda presentar como un trabajo de topografía, ¿no? Y digo, y eso es si te lo pega, porque tal vez simplemente no va a poder, si tienes muchas imágenes no sabe ni por dónde, ¿no? Entonces, lo necesitamos para control de calidad. Por otro lado, también existen los checkpoints. Los checkpoints es, como les digo, control de calidad, y ya no le estás diciendo te tienes que ajustar a este punto exactamente, solamente le estás diciendo pues mira, lo voy a poner aquí y después yo voy a medir el mismo punto con el GPS, y entonces voy a ver la diferencia, y así voy a poder calcular si hay un error o no hay un error, ¿no? Más o menos de cómo está. Ahora, hay que esparcirlos bastante bien por el terreno. Hay gente que tiene un terreno así grandote y tiene nada más los 4 puntitos en una esquinita o algo así. Eso pues no te sirve de mucho. Tienes que tenerlo bien distribuido, ¿no? Si tienes, por ejemplo, normalmente les recomiendan, si no tienes GPS o GNSS, en cualquier terreno mínimo 5 puntos de control, ¿no? Uno más o menos en cada esquina del terreno. Te tienes que meter un poco, o sea, por ejemplo, 15 metros del borde del terreno para que le toque una buena cantidad de imágenes a cada punto. Y bueno, que con estos vas a poder intentar ir controlando el cómo se va a ir adecuando, ¿no? Con tecnologías RTK, como digo, no son tan necesarios. Hay gente que dice que simplemente no los necesitas poner, y eso te va a ayudar bastante, ¿no? Sobre todo si estás, por ejemplo, pues aquí en Mérida, ¿no? Como dices que hay muchos terrenos con mucho monte, intentas meterte por ahí a una esquina en un trabajo de 40 hectáreas, 50 hectáreas, no sé qué, va a ser complicado y va a elevar mucho más los costos que si uno intenta directamente con un dron que ya tiene este tipo de capacidades RTK y PPK, ¿no?
Todo esto lo tenemos que tener, como están comentando, con un sistema de coordenadas conocido para que se pueda adecuar. Por supuesto, las coordenadas que le estás dando a esta tienen que ser las mismas coordenadas que las que tienes del dron y que las que procesaste también con la red geodésica nacional activa, y tienes que ir llevando pues un sistema de que siempre estés trabajando con el mismo marco geodésico, ¿no? Por ejemplo, normalmente no necesitan ser tan grandes, normalmente necesitan ser como esto. Probablemente aquí o no sabían bien lo que estaban haciendo, o seguramente lo estaban haciendo con avionetas o algún tema que tiene que ver ese punto desde, quién sabe, 400 metros de altura, ¿no? O más. Entonces, bueno, en este tipo de situaciones, pues sí necesitarías tal vez un punto de control más grande para llegar a la calidad, ¿no? Por supuesto, si quieren hacer trabajos de este estilo, no lo hagan con algo así, ¿no? Que esto no te va a dar nada de precisión, lo estás intentando dar así en el medio, y digo, si podría ser comprensible si lo estás haciendo desde una avioneta, desde algo así, pues no vas a saber en qué parte darle. El punto es de que sea un cruce y te puedas hacerle mucho zoom a la imagen y que sepas exactamente en qué punto le tienes que decir que está la coordenada. Vas a ir más o menos ayudando, ¿no? Entonces, igual ahora ya para un poco más terminar, vamos a intentar ver cómo sería un proceso desde el inicio hasta el final, más o menos ahora un poquito más específico. Entonces vamos a ir comenzando. Entonces, como comentaba, primero vamos a tener que ver las condiciones climáticas y checar las zonas restringidas de vuelo. Esta es la aplicación que podemos utilizar para clima. Hay otras, pero en este caso, por ejemplo, nos va a ayudar con cosas un poquito más específicas que la que nos da nuestra aplicación normal de vuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas, cloud cover, básicamente qué tantas nubes tendrá nuestro sitio al momento de hacer el vuelo. Y es que si, por ejemplo, está medio nublado y medio no, y se están moviendo las nubes, el software va a pasar, digamos, por el mismo punto varias veces, y uno lo va a ver soleado y uno no lo va a ver soleado. Uno lo va a ver con la sombra por acá y el otro no lo va a ver con la sombra para acá. Entonces la inteligencia artificial pues, le va a ser muy complicado determinar que es el mismo punto, ¿no? Porque con la inteligencia artificial como que más o menos va intentando decir, este mismo punto, esta esquina es la misma esquina que estoy viendo en esta otra foto, y en esta otra foto, y en esta otra foto, ¿no? Si las condiciones cambian, le va a ser complicado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que revisar o que estén 100% y que simplemente vean que de a plano no se va a mover y el clima te dice de aquí las nubes no se mueven. Digo, tampoco hay problema si se mueve un poco, pero sí es algo que puede introducir error. O que esté despejado, ¿no? Digo, serían las condiciones ideales. También, por ejemplo, si lo hacemos a mediodía, cuando la luz, por ejemplo, que no se estén cambiando tanto las sombras, también puede ayudar al pegado de las imágenes. Vamos a necesitar ver que haya satélites suficientes para poder hacer esta corrección. Si no tenemos satélites suficientes, pues no va a tener con qué información poder, y lo que, como les estaba comentando, es como si no tuviéramos módulo GNSS o nada, y es como si intentáramos pegarlo con un dron pues cualquiera, y necesitamos esta información de los satélites, ¿no? Ahora, los vientos, en este caso te los están dando en kilómetros por hora, normalmente, bueno, lo pondrías en metros por segundo y es normalmente como te lo están dando. Generalmente 10 metros por segundo ya es más o menos una velocidad de viento en la que pues, tal vez no es tan conveniente volar, ¿no? Es mejor que siempre estar por debajo de los 10 metros por segundo, pues por la integridad del dron, ¿no? Ahora, la temperatura, pues es importante por ustedes y por el dron, ¿no? Por ustedes se cocinan y el dron, pues bajo el sol de Mérida se derrite como mantequilla, ¿no? Entonces hay que pues, también tener en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? El KP Index llega a ser, digo, a veces uno ve el día increíble y dice esto está perfecto para volar, pero eso está alto, quiere decir que hay tormenta electromagnética. Es algo extraño cuando es a partir de 4 o 5, y el compás y algunos del acelerómetro, algunos de los componentes internos del dron como que se alocan y entonces no se va a poder orientar bien, y también pues, no vas a poder, ¿no? A veces simplemente no te dejan ni despegar. Entonces siempre antes de decir, comprometerte de que vas a hacer algún trabajo, necesitas checar cómo va a estar las condiciones climáticas, checar que sea una zona en la que puedes realmente realizar este tipo de vuelos, ¿no? Luego vamos a necesitar planear. En este punto asumo de que ya tendrían pues el KML, KMZ, o saben dónde es el lugar que van a necesitar, dónde es el lugar sobre el que van a volar, qué lugar van a tener que mapear. Hay dos alternativas. Una, con el KML simplemente lo podemos importar a la aplicación y ya de eso podemos seleccionar qué tipo de vuelo, qué tipo de misión vamos a hacer. O dentro de la aplicación de la parte satelital podemos nosotros dibujar, así interactivamente le ponemos los puntitos y ahí podemos ir viendo pues, por dónde queremos que vuele, ¿no? En este caso, aquí como se ve de colorcito. Este colorcito está indicando un mapa digital de terreno. Uno puede descargar estos mapas digitales de terrenos de una página de la NASA.
La NASA da gratuitamente, ha mapeado prácticamente todo el mundo, entonces te puede dar esta información gratuita, uno recorta tal vez la del lugar donde quiere y lo puede meter lo puede meter para tomarlo en cuenta para la planeación. ¿De qué nos va a servir o por qué lo tendríamos que tomar en cuenta? En Mérida normalmente no es necesario, por lo mismo que estoy diciendo, que puede ser muy plano. Pero, por ejemplo, en el dron le vas a decir, tú quiero que mantengas una altura de 100 metros, pero la altura de 100 metros la va a empezar a contar a partir de que despegó. Si después la montaña va empezando a subir para acá o algo así, pues va a ir de 100 metros y digo, no va a chocar porque tiene sensores contra obstáculos, pero el punto es que siempre tenga que estar 100 metros relativos a la superficie terrestre. Entonces, si la montaña va para acá, pues el dron tiene que mantenerse a 100 metros de la montaña, ¿no? Entonces, con esto lo vamos a poder hacer introduciéndole un mapa digital de terreno que, como les digo, los puedes encontrar de forma gratuita en alguna página de la NASA. Si alguien está interesado, podríamos después decir cuál específicamente, ¿no? Entonces, aquí más o menos te va diciendo cómo iría volando el dron, cómo iría cambiando su altura para ajustarse a la altura relativa que tú le indicaste. Luego va a haber varios tipos de emisiones que podemos hacer con el dron. La mayoría, sobre todo, pues para ver qué tanta precisión uno quiere requerir, si te importa más el lado del 3D o si te importa más tal vez que la ortofoto simplemente quede todo muy bien. Podemos ver, por ejemplo, aquí, si queremos hacer un tipo de emisión 2D o 3D. En las dos te va a sacar 3D, pero en esta te va a poder hacerlo más detallado. La diferencia, no sé si se alcanza a ver más o menos con el dibujito, en el 2D simplemente va a tener que hacer esto y va a pasar una vez por todo el terreno y se acabó. En 3D lo va a hacer así y luego lo va a hacer de forma transversal y va a ser un cruzado, va a ser una doble grilla, digamos, ¿no? Entonces se va a tardar el doble de tiempo, pero el modelo tridimensional va a quedar más detallado. También para el modelo tridimensional, en lugar de que la cámara esté viendo directamente hacia abajo, va a intentar ver, va a hacer una foto pues en un ángulo oblicuo, entonces va a intentar ver pues todo de lado y va a poder capturar mejor, por ejemplo, lados de edificios o árboles, o pues mejor el modelo tridimensional, ¿no? Y bueno, realmente estas son las partes importantes. También podríamos hacer después, si el terreno es muy grande, lo podemos segmentar por bloques y después pues hacer parte por parte, ¿no? Digo, ya depende de cada aplicación, como decía, hay muchas en el mercado, depende de cada aplicación, podrán cambiar algunos detalles u otros, ¿no? Ahora, no sé si ya lo había mencionado, normalmente la altura a la que puedes volar el dron o a la altura a la que les estaba comentando de que el GSD va a ser de 2.7 centímetros en caso de este dron, sería 100 metros. Normalmente lo miden a partir de 100 metros. Entonces, la verdad es que 100 metros cuando se va a 10 hectáreas lo pierdes de vista y el dron hace todo, o sea, no haces nada, es bastante alto. Lo puedes bajar y en medida en que lo bajes, pues obviamente va a generar una mejor resolución. Te vas a tardar más, pero el GSD va a minorar, la resolución de tu proyecto va a ser mejor. Tampoco exageren, porque si lo vuelas así, lo tiene en la nariz, no va a alcanzar a ver nada y no va a tener información como para poder encontrar suficientes elementos y hacer este pegado de imágenes que tanto necesita. Luego, más o menos así sería el vuelo. Necesitamos absolutamente que tengan un traslape las imágenes. No podemos tomar una imagen que va a ser aquí y luego otra imagen que va a ser así y luego así. Tienen que tener normalmente un mínimo un 75% de traslapes, lo que significa que tomas una foto y luego la segunda foto tiene que englobar 75% de lo que tomó la foto anterior. Entonces, gran parte se está tomando dos veces. Digamos, no dos veces, realmente, como lo verán tal vez después, tomas un solo punto en tu modelo tridimensional y va a haber 10 fotos que apunten al mismo punto o algo así. Depende también qué tan detallado lo quieras. Si quieres hacer, obviamente, uno, como habíamos mencionado, doble grilla para un modelo tridimensional, va a haber más cámaras apuntando al mismo punto, ¿no? Naturalmente. Ahora, ¿por qué también es importante lo de la altura, ¿no? Digamos, aquí en este caso estamos empezando con 60%. Como digo, no es conveniente empezar con 60%, por lo menos un 70%. También depende de qué tipo de terreno sea. Si tenemos un terreno con alta vegetación, va a ser más difícil para el software poder pegar todas estas imágenes y vamos a tener que aumentar el traslape. A veces llega a 80, 85, 90%, podemos incluso aumentarlo para zonas donde hay bastante vegetación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el dron va a 100 metros, sigue a 100 metros, sigue a 100 metros y luego, ¿sabes qué? Aquí subió la elevación y ya tienes una casita. Ya no va a haber nada de traslape, ¿no? Entonces, también tiene que subir acorde para que el traslape se siga manteniendo en cada etapa y en cada altura. En Mérida, como otra vez repito, no es mucho problema, todo es plano, ¿no? Pero es importante que lo tengan en cuenta si alguna vez llegan a tener alguna montañita o algo que sí pudiera llegar a afectar. Entonces, por supuesto, mientras más traslape mejor. Y este sería el traslape frontal
de esta foto en relación a esta, y este sería el traslape lateral, ¿no? En este caso, mientras más los acortes, también aumenta todavía más el tiempo de vuelo, ¿no? El vertical no aumenta tanto el tiempo de vuelo porque es más fácil para el dron tomar rápido 2 fotos que intentar acortar todas las líneas y volar por ese lugar más veces, ¿no? Entonces va a afectar un poco más el tiempo y bueno, tendremos ya que considerar eso con pues, el área de trabajo, cuántas baterías tenemos y veremos cuánto tiempo. Desde antes ya te va diciendo cuánto tiempo más o menos se supone que va a durar la misión, ¿no? Y ya tendrás que irte ajustando para saber en cuánto tiempo podrás hacer el trabajo. Luego pues ya toca llegar al sitio de trabajo, llegar al lugar de campo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tener que colocar nuestro GPS o receptor GNSS en algún punto, como estamos mencionando, libre de obstáculos, que no esté cerca de torres de alta tensión, que más o menos veamos que tiene generalmente en el procesamiento para que mejore su calidad, le vas a dar un ángulo, ¿no? En el que le dices, a partir de 15 grados no tomes nada debajo para minorar, por ejemplo, efectos de multitrayectoria u otro tipo de errores. Entonces, nada más va a tomar como que crea un cono a partir del 15% arriba de la superficie de la Tierra y todo eso es lo que va a tomar nada más de los satélites, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se preocupen, dice, está el GPS aquí y hay un arbolito aquí, con ese ángulo no hay tanto problema, ¿no? Pero sí tienen que ver que esté más o menos libre. Ahora, ya que pusieron su GNSS en un lugar que sepan cuál es, que esté bien con la burbujita bien nivelado, que esté todo perfecto, lo ponen a grabar. Ahí si se dan cuenta que no lo vayan a poner a grabar antes de que se empiecen a mover porque van a destruir un poco la precisión del trabajo. Entonces, ya que esté quieto y ya sepan cuál va a ser el lugar adecuado, se empieza a tomar la grabación de los datos satelitales, ¿no? Se va guardando todo en un archivo de observaciones, que se llama. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestro GPS, lo ponemos a grabar. En este caso estoy asumiendo que vamos a hacer PPK. Si tenemos que hacer RTK, tenemos que antes configurarlos para que se empiecen a comunicar entre ellos. Y bueno, es un poquito más específico, quizá ahorita no me meteré bien en cómo lo hacemos, pero bueno, si es RTK tienes que configurarlos desde antes. PPK nada más los pones los dos a grabar y ya en la computadora que ellos se averigüen. Entonces, ya que está esto, ya sacas tu misión cargada con el dron, le das iniciar y lo va a hacer todo solo. Lo único que tienes que checar es, digo, no tanto que no se estrelle, pero por ejemplo el viento, ¿no? De repente si el viento está fuerte o algo, te va a decir, si perdió satélites, te va a decir, si normalmente tiene, por ejemplo, algo interesante, si se llega a desconectar el control, el mapa solito va a ir creando como un mapa en tiempo real cuando se va yendo de cómo está más o menos quedando ese terreno. Uno no puede llegar a acceder y ver cómo se ve este mapa, pero le va a ayudar a que si se pierde y se pierde la desconexión del control, va a regresar solito sin ningún problema, ¿no? Lo que le llaman también el return to home. Entonces, en cualquier momento no lo tienes cuando quieres que ya se acabe la misión o quieres pausarlo porque se está yendo lejos y ya se le va a acabar la batería, le das, digamos, regresar a casa, llega solito y aterriza pues, en un radio, se equivoca por muy poquito, la verdad, aterriza prácticamente en el mismo lugar en el que despegó. La verdad es que es una maravilla. Luego también pues una de las razones por la cual lo vamos a poder pausar muy comúnmente es porque vamos a tener que quitarle tal vez la batería y renovarla para poder mapear zonas de mayor extensión, ¿no? Con una batería normalmente dura como 30 minutos, no son 30 minutos útiles de vuelo porque pues va a tener que llevar un margen, solito lo va calculando en medida de qué tan lejos esté del lugar de que despegó, tiene que calcular un margen seguro para que regrese, ¿no? En que sepa que no se le va a acabar la batería a la mitad. Entonces, si planeas bien la misión para que siempre esté más o menos cerca de ti el dron cuando va volando, entonces pues puede ser que tengas útiles 25 minutos de vuelo que te pueden alcanzar para mapear como 20, 25 hectáreas en una sola batería o algo así. Alrededor de 20, ¿no? Alrededor de 20 hectáreas con una sola batería. Entonces, si tienes 4 o 5 baterías, incluso con un dron de rotor te puedes echar 100 hectáreas en un día, ¿no? Ahora, ya terminamos ese trabajo de campo y ahora vamos a necesitar conocer cuáles eran las coordenadas de nuestra base, ¿no? Entonces, primero les digo, vamos a tener que entrar a la Red Geodésica Nacional Activa, que es una página, como estaba comentando, que nos da la INEGI de forma gratuita. Aquí nos va a dar estación fija, aquí vamos a poder seleccionar qué estado es en donde estamos para que nos diga de qué, pues sí, de qué estación específicamente es de la que queremos sacar los datos. Nos vamos a tener que dar una fecha de hora inicial. Aquí, ojo, porque
no es la hora actual de México o la hora que van a ver en sus relojes o en su teléfono, es la hora a partir del meridiano de Greenwich, que es a partir del cual se empieza a tomar el tiempo y es de, ubican que dicen que estamos, por ejemplo, a veces dicen UTC menos 6 horas o más 5 horas o no sé qué, el meridiano de Greenwich es 0 horas, o sea, es a partir de donde se empieza a tomar, al este se empieza a pasar en más, al oeste se empieza a tomar en la parte negativa, ¿no? Me parece que en México, Yucatán, creo que es menos 6 horas, pero no me hagan mucho caso. Entonces, tendrían que ver cuál es la hora, digamos, que ustedes tomaron, cuánto tiempo estuvo grabando su receptor GNSS y luego tendrían que convertir, digamos, esa información a la hora de Greenwich, ¿no? A la hora la hora cero o la hora topográfica, creo que también llegan a llamarle algo así. Entonces, algunos programas ya directamente en el archivo te dicen fácil de qué hora a qué hora para que no tengas que hacer esas conversiones, ¿no? Ya que tomamos estos archivos, esto nos lo va a dividir hora por hora. Entonces lo que vamos a hacer es también descargar una de las aplicaciones que nos ofrece la INEGI y vamos a unir todos esos archivos para que ya sea solamente un archivo de observaciones si es que la duración de nuestra observación en el GNSS duró más de 1 hora, ¿no? Si queremos 3 horas, pues todo tiene que estar en el mismo archivo, entonces lo pegamos con esa aplicación que se llama UNERINEX, que igual es gratuita. Luego vamos a querer, y aquí es donde está la parte del PPK, aquí es donde vamos a hacer el procesamiento, el post-procesamiento kinemático, es de ahí de donde vienen las siglas, Post-Process Kinematics, y es aquí donde ya, te digo, hacemos el PPK. En esta parte vamos a estar utilizando la aplicación de Red Toolbox, sí cuesta, es relativamente económica a comparación de otros programas, cuesta como 1,000 pesos o algo así, es la licencia permanente, ya no la tienes que volver a pagar y te dan una prueba gratuita. En la parte de imágenes, uno sube pues, todas las imágenes del dron, luego en esta parte, en el mismo archivo de la carpeta que vas a tomar del dron, que el dron toma todo y lo graba en una micro SD, en toda esta misma carpeta va a haber un archivo que se va a llamar el MRK, que básicamente es como, tiene grabado, digamos, en qué momento tomó cada fotografía para que después pueda utilizar el archivo de observaciones y poder calcularlo. Y en esta parte le vamos a hacer, después de corregir ya nuestra información del GPS y saber en qué coordenadas teníamos. Primero tenemos que saber qué coordenadas tiene la base en el momento en el que volamos. Vamos a procesarlo eso con otro software que es o CHSNAV o Trimble Business Center o algo así. Ya que tengamos esas coordenadas, vamos a meter el archivo de observaciones de nuestro GPS y las coordenadas del GPS. Le damos a iniciar y ya va a corregir todas las imágenes del dron, te las va a dar en una carpeta y ya están listas para su procesamiento en Pix4D. O Agisoft o algún otro que lleguen a utilizar, ¿no? En este caso, bueno, Pix4D es una de las aplicaciones que son líderes en este tipo de trabajos, ¿no? Pix4D Mapper sería. Y bueno, primero lo que vamos a hacer, como les digo, es vas a, digamos, volcar todas las imágenes que uno tiene dentro del software. Vamos a tener que seleccionar qué tipo de sistema de coordenadas estamos utilizando. Y vamos a tener que seleccionar también que estamos hablando de mapeo para terrenos, ¿no? Para terrenos 3D o 2D, porque como les comentaba, también se puede hacer para, si quieres, por ejemplo, una tacita o algún modelo 3D, una estatua. Entonces, bueno, ahí más o menos desde el principio nos va a decir cuál es cuál, ¿no? Esta de acá es la nube de puntos dispersa, es lo que va a salir después del procesamiento primero. El procesamiento primero, y aquí es algo importante, para hacer este tipo de trabajo se necesita tener una buena computadora, sobre todo cuando son más de 100 imágenes o algo así, porque si digo, yo tenía antes, por ejemplo, una la ponías y se quemaba, ¿no? Y empezaba a oler a humito después de 30 minutos, entonces hay que tener una buena computadora. En este caso, de hecho, estamos procesando tantas y no sé si alguien sepa de computadoras, una tarjeta NVIDIA 3070, tienes que tener buen equipo, ¿no? También buen procesador. Aquí le vas a dar los recursos, también gigabytes de RAM, mínimo 16 gigabytes de RAM, mejor 32, incluso 64 gigabytes de RAM para poder hacer procesamientos con imágenes, pues con una buena cantidad de imágenes, ¿no? Aquí le vas a dar los recursos, le vas a decir, ocupa toda la RAM que quieras, ocupa toda la tarjeta gráfica y ocupa todo el CPU que quieras. Y bueno, ya que tengamos esto, te vas, digamos, a la primera parte. Si tú lo dejas, lo podrías hacer que haga los 3 al mismo tiempo, pero te va a quedar algo pues, no muy bueno. Tenemos que ir como paso por paso, tenemos que ir cambiando y retocando algunas de las configuraciones para asegurar que nos va a dar el mejor producto posible, ¿no? Entonces, en esta parte del procesamiento inicial, simplemente le vamos a decir que tome la computadora. Realmente esto es prácticamente predeterminado, el primer paso. Le damos a aceptar, lo ponemos a procesar las imágenes y se va a tardar, bueno, definitivamente depende de qué computadora tengas y
y también cuántas imágenes sean, ¿no? Pero generalmente el procesamiento suele ser bastante tardado, puede durar horas, si no tienes un equipo tan bueno, a veces que toma días hacer un procesamiento, ¿no? Días, 2 días, si te dura más de 2 días es porque probablemente necesitas una mejor computadora, ¿no? Eso ya será, te digo, la parte del primer procesamiento, y luego ya tenemos esta nube dispersa. Por ejemplo, aquí le di clic a un punto, ven todas estas líneas. Todas estas líneas me está diciendo que es un punto que apareció en todas estas imágenes. Hay una línea por imagen. Entonces, ese mismo punto lo comparten un montón de otras imágenes que tomaron o grabaron el mismo punto. Por ejemplo, ahí, ¿no? Todas esas imágenes le estamos dando a la esquinita. Cuando tú le das clic a uno de estos puntos, te va a mostrar la imagen de todas las imágenes que coinciden en ese mismo punto. Ya solito lo saca, digamos, con su inteligencia artificial, ya más o menos sabe, digamos, de qué punto te estás refiriendo, ¿no? Pero hay ciertas zonas en las que uno lo tiene que ayudar el software porque tal vez está complicado o, bueno, simplemente va a ayudar a mejorar la calidad de los productos, y entonces necesita un humano que le diga, sí, tienes razón, este punto de acá y este punto de acá y este punto de acá y este punto de acá es exactamente el mismo, ¿no? Entonces uno le da zoom, lo va seleccionando en todas las imágenes, le dice agregar punto sería en este caso, es que hay una confusión, es que técnicamente en este software el punto de control no es el que le va a dar, digamos, como que los clavos. En este caso se llama punto de apoyo 3D, y el punto de control es el que no le va a hacer caso, y luego hay otro que es manual type point. Es todo un rollo, pero bueno, no es importante. Y el manual type point es el que tú le vas a decir manual y no necesitas saber las coordenadas del punto. Esa es la diferencia clave. No se necesita saber las coordenadas del punto, solamente necesitas ir más o menos como por todo el mapa e ir poniendo puntos de que digas, ah, mira, la esquinita de la casa es la misma, la esquinita de la ventana es la misma, y pues no sé, ahí simplemente te entretienes, ¿no? Un ratito. Entonces, bueno, hasta este punto sería, ya después de que tenemos esto, le damos reemparejar y optimizar, una configuración por ahí, y después empezamos a procesar el punto 2. Igual después del primer paso de procesamiento, nos va a dar un reporte de calidad. El reporte de calidad es más largo, más extenso de lo que estamos viendo aquí, pero bueno, estas son una de las cosas importantes que nos pueden ayudar a dar, por ejemplo, una idea de cómo va a ser la calidad del trabajo que estamos entregando. En este caso tenemos el overlap, lo que estaba diciendo que es el traslape. Entonces, si todo está verde es que tenemos buen traslape. Todo verde significa de que en todas estas zonas hay por lo menos 5 o más imágenes que comparten, digamos, la misma área de estudio, la misma área de interés. En este caso vamos a hablar de los puntos con precisión relativa. Mientras más negro se vea, es que encontró muchos puntos en común la inteligencia artificial, y que entonces pues va a ser un trabajo con una buena precisión relativa. Por este lado también tenemos que checar que tenga todas las palomitas. En este caso no se utilizaron puntos de control, entonces no es un modelo en el que te puedas fiar mucho en el sentido topográfico, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta parte negra te puede ayudar también a ver por dónde le tienes que ayudar más con los puntos de control manuales, lo que estaba diciendo, no los de coordenadas, sino donde le ayudes a visualmente decir qué puntos son los mismos. Ya procesas la parte 2, y aquí nada más para que vean la diferencia, ya que se procesa la segunda parte, pasamos de una nube de puntos dispersa a una nube de puntos densificada. Y bueno, como podrán ver, la diferencia es bastante grande. Entonces ya densificado se puede trabajar, digamos, se ve mucho más bonito, ¿no? Aquí tal vez la única parte importante de configuración es acá. Si llegáramos a tener trabajos con alta densidad, generalmente lo que quieres es incluso bajar un poco la calidad de la imagen, y eso le va a ayudar a la inteligencia artificial a poder ser un poco menos crítica con la información que está viendo y poder encontrar más puntos en común. Entonces va a ayudar simplemente a darle la precisión necesaria. Luego, como estaba comentando, la nube de puntos es el punto clave sobre lo que se va a fundamentar todos los demás trabajos de fotogrametría, entonces se puede limpiar, ¿no? Podemos pasar, por ejemplo, con herramientas dentro de Pix4D. Vamos a darle, por ejemplo, cuadraditos por donde queramos pasar, y digamos con herramientas simplemente le vamos a decir, ¿sabes qué? Esto de acá nada más es ruido, no sé qué estabas haciendo, está mal. O puedes decir, esto de acá que tú creíste que era un árbol, no es un árbol, es mi coche. No sé, cualquier cosa, pues lo pueden verificar. Y porque digo, esta parte va a ser importante para la calidad de nuestros trabajos. Y luego está la parte de térmica. En este caso, si tuviéramos una cámara térmica,
En este caso no tenemos cámara térmica, pero simplemente por revisando, digamos, con la cámara RGB, con los colores, dónde está más saturado, digamos, de lumicidad, digamos, donde se ve un blanco más saturado, pues más o menos puede adivinar cuáles son las zonas calientes. No es que se pueda vender eso como un trabajo térmico o un trabajo de topografía térmica, pero bueno, sirve o puede servir más o menos para quizá darte una idea. Y ya la diapositiva final. Ya no nos meteremos a qué es QGIS, cómo se maneja bien, porque nos podemos echar toda otra plática con esto. Pero ya dentro de esta aplicación podemos ya crear los mapas como lo que queramos entregar al cliente, ¿no? Las coordenadas o querer pues, determinar cuáles son los puntos de interés por zonas o por lo que uno quiera. Y ya con esto podemos entregar pues, un trabajo bueno al cliente. Si gustan, antes ya de terminar, ya como último, no sé si haya preguntas, quizás sea ahora buen momento. ¿Otra pregunta? El costo de los trabajos. Mira, de hecho nosotros lo que tenemos ahí es un cotizador automático en nuestra página. Generalmente empiezan pues, por los 10,000 pesos y pueden subir hasta los 80,000 pesos, 90,000 pesos, depende de cuántas hectáreas estemos hablando, ¿no? Ahorita, bueno, eso ya será si a alguno le llega a interesar. Ahorita nosotros estamos ofreciendo pues, promociones ahorita especiales para que la gente nos conozca. Estamos ofreciendo precios preferenciales, también pues de colaboración a quien le interese, si llegara a tener conocidos o alguien que sepa que puede necesitar ese tipo de trabajos, también ofrecemos comisiones. Pero bueno, eso ya será un poco por aparte, a quien tal vez quiera colaborar o verse un poco más involucrado en esta área, ¿no? En este sector. Pero sí, empiezan desde los 10,000, si es que quieres algo muy pequeño, y también es posible de que se vea comprometido. Probablemente por 10,000 no vas a encontrar tanto personas que te entreguen tal vez con un dron Phantom 4 RTK, o tal vez no le van a poner suficientes puntos de control, si es del lado bajo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Preguntas? A ver, ¿cómo? Perdón, no entendí. Que si se puede tomar el interior de construcciones con un dron. Es posible que sí se podría, pero no es la tecnología más indicada para eso. Quizá para eso lo que tal les recomendaría, hay muchos escáneres 3D, los venden, lo pones en un palito, en un tripié o algo y solito va girando y va escaneando todo pues, el lugar, ¿no? Entonces digo, normalmente en la parte interna creo que no necesitas tener coordenadas GPS, por ejemplo, ligadas al marco internacional del 2008 o coordenadas en algún lugar específico, sino tal vez te importa más las precisiones relativas, ¿no? De saber de cuántos metros de acá para acá. Entonces no creo que generalmente sea lo más importante, sea la herramienta adecuada, un dron para el interior de un edificio, ¿no? Si gustan también les enseño también nada más la página de Mapeando, por si alguien quiere ver, por ejemplo, cuánto llegan a costar normalmente estos servicios. Esta es la página de la empresa. Simplemente nos vamos a la pestaña de cotización. Y vamos a irnos un poco más abajo. Podemos seleccionar, por ejemplo, el tipo de servicio, en este caso sería la fotogrametría. Y no sé, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros te cotizamos si fueran 60 hectáreas, con todo incluido. Ahorita estamos dando pues, más o menos precio especial, porque no cualquiera te va a dar aún así ese precio, en 27,000 pesos masiva, ¿no? Digo, depende de cada uno, y te digo, ahorita estamos todavía en promociones todavía más allá, para los interesados nos podrían platicar y podríamos platicarles ya más a detalle, hay todavía mejor promoción, pero bueno, eso también por si quieren alguna vez tener más o menos idea de costos y de otros temas, ¿no? También en la pestaña de servicios pueden ver también todo lo que se ofrece y todo, pero bueno, ya se los dejaré si les interesa a que lo busquen por sus cuentas. ¿Otra pregunta o damos por concluido? ¿La página qué?
Vale. Ahorita no me acuerdo de memoria, pero la tengo por ahí anotada. Si gustas, al final te la busco y te entrego más o menos por cuál, la URL, ¿no? ¿Otra pregunta relacionada? Algo que no haya explicado bien, algo que, no sé, precios, costos, algo que, cualquier cosa, experiencia, preguntas personales, nada. Bueno, pues entonces ya nada más la paso acá para dar por concluido pues esta plática. Espero les haya sido de mucha utilidad y pues que me haya podido dar a expresar bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Le vamos a hacer entrega de reconocimiento al ciudadano Edgar Hernández Álvarez por haber impartido la plática Topografía con dron mapeando.